Seguiremos innovando para hacer tus viajes más cómodos, seguros y las vías más ágiles. ATM en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Bienvenidos, muy buenos días, yo soy Anderson Boscán, esto es el Café La Posta, un espacio para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional. Hoy es jueves 1 de agosto, 1 de agosto, pico y placa, ¿cómo odio los jueves? Sí. Un abrazo especial a todos los que se conectan, es un día importante, vamos a hacer un agradecimiento a quienes hacen posible que nos encontremos cada mañana. Hyundai, que está con nosotros desde el principio, la ATM de Guayaquil, que es uno del club de marcas que apoyan el periodismo independiente. Ilbarista, en la República de Amazonas, donde nos tomamos el cafecito de la mañana. Sixt Rentacar, la marca alemana que ya está en el Ecuador y nos permite alquilar los autos cuando nos vamos a Guayaquil o viceversa, cuando vienes a Guayaquil a Quito. Y por supuesto, el auspiciante de la semana, la bienvenida para Indy, que es un gusto poderles presentar a Indy, que es una tienda para hombres con una propuesta de marca diferente, ecuatoriana, donde puedes encontrar camisas, zapatos de cuero, medias, tirantes, ternos. Puedes comprar en www.indy.com.es o ir a visitarlos en los centros comerciales de Guayaquil, Mall del Sol, Policentro y Río Centro, Entre Ríos. Por cierto, la prenda Indy del día, para que vean que sí la estoy usando, son estos zapatos con estas medias a los Felipe Rodríguez, que ya me voy acostumbrando a ser millennial. A ver, terminadas las menciones comerciales, ayer estuvo en este espacio, en este programa, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, defendiendo el uso del aeropolicial como una cuestión de seguridad, como una cuestión natural en la que se le pide que abandone su lugar de residencia y se traslade por trabajo en un feriado no planificado, defendiendo que no hizo nada ilícito, defendiendo que ha recibido el respaldo presidencial, defendiendo que hay cosas más importantes que discutir. ¿Han visto ustedes lo que dijo la cuestionada, la ministra María Paula Romo? Es hora de que escuchemos lo que dice la interpelante. Mi invitada esta mañana es la asambleísta Lourdes Cuesta, independiente ex Creo, quien motiva junto a Roberto Gómez un posible juicio político contra la ministra del Interior y de Gobierno. Veamos cómo va eso, veamos qué tal avanza, veamos si se concreta. Quédense en la entrevista. Soy Anderson Boscán en todas las redes, podemos seguir allí la conversación. Un abrazo especial a quienes comparten nuestros contenidos, los quiero más que si no los comparten. Y bienvenida, Lourdes Cuesta, qué gusto tenerte por acá. Anderson, buenos días, muchas gracias por la invitación. Para mí un gusto estar con ustedes siempre. Directo al punto porque tenemos tiempo limitado. Están abusando de la figura de juicios políticos en una asamblea que durante sus 2 primeros años hizo poco en materia de fiscalización y ahora en menos de 4 semanas nos revienta con 4 pedidos. Un juicio ad portas a María Verónica Espinosa, un juicio contra la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana, un juicio contra el ministro de Finanzas, un juicio contra la ministra de Gobierno. ¿Se han vuelto locos? Bueno, yo creo que estamos fiscalizando y es una de los mandatos legales que tenemos. En mi caso, yo he presentado un juicio político en su momento que fue contra el ex superintendente de comunicación, efectivamente. He apoyado los procesos de fiscalización que ha tenido la Asamblea, algunos que han llegado a buen puerto, otros que no. Y el día de hoy estamos precisamente, sí, con Roberto Gómez, planteando una solicitud de juicio político en contra de la ministra del Interior, pero no solamente por el tema de uso o abuso de bienes públicos, sino también por otros temas que creo que nos tienen a todos los ciudadanos preocupados, como son la seguridad, la crisis carcelaria sobre todo, y creo que es parte de la labor fiscalizadora. No entiendo por qué se tiene tanto miedo a responder a los ciudadanos, porque cuando alguien va a la asamblea convocado, sea por juicio político, por comparecencia, en realidad no les está respondiendo a los asambleístas, les está respondiendo a los ciudadanos que exigen respuestas. A ver, sin duda lo que se ha puesto sobre la coyuntura es el uso del aeropolicial.
que ya habrá que determinar si es un abuso de bienes públicos con fines particulares. ¿Te parece tan grave como para incluirlo en el juicio? Bueno, Anderson, yo creo que los funcionarios públicos somos los primeros llamados a cuidar de los bienes públicos, que son de todos los ecuatorianos. Te voy a ser sincera, me ha llamado un poco la atención el doble rasero de algunos en estos días con el tema de los helicópteros y avión de la policía. ¿Por qué? Porque si recordamos la década pasada, cuando sucedía este tipo de situaciones, cuando alguien abusaba de uno de los bienes públicos, cuando veíamos un alvarado que se iba a surfear y todo lo demás, inmediatamente todo el mundo les caía encima, todo el mundo les caía encima. Ahora resulta que es una indelicadeza. No, no es una indelicadeza el utilizar bienes públicos para fines particulares. Creo que incluso si empezamos a hablar de la tan cacareada austeridad de la que habla el gobierno nacional, los funcionarios públicos son los primeros llamados a cuidar de los bienes públicos en pro justamente de esa austeridad. El momento que se utiliza un bien público para fines particulares, estamos hablando incluso de una figura que está en el Código Integral Penal tipificada. No digo que hayan cometido peculado, eso ya lo establecerá tal vez la Contraloría, si es que encuentra indicios, Fiscalía, etcétera. Pero sí, el uso de bienes públicos no puede ser a discreción de los funcionarios públicos, sino para lo que están destinados. Y ya han habido casos en el país. Muchos abogados penalistas, hay una gran discusión entre los penalistas, como hay una gran discusión entre los periodistas y entre los políticos. Público y notorio es que estoy del lado de tu reflexión, pero público y notorio es que muchos penalistas que saben 10 veces más que yo han dicho, aquí no hay peculado, aquí no hay delito, aquí no hay mal uso de recursos públicos. La señora ministra se tiene que trasladar de su lugar de residencia a su lugar de trabajo. Eso lo garantiza el Estado. Y luego tiene que trasladarse de su lugar de trabajo a donde quiera que la dejen, que es su lugar de residencia. Si en este caso, por esa temporada, por ese fin de semana, iba a ser Esmeraldas, pues la tenían que trasladar a Esmeraldas. ¿Te hace sentido eso? No. A ver, primero sí vale la pena aclarar, porque han tratado de dar un poco la vuelta a la información al respecto, y en ningún momento estamos cuestionando que la señora ministra tenga todas las seguridades que necesita por el cargo que desempeña. Y el señor secretario también debe tener seguridad. En ningún momento estamos cuestionando eso. ¿Qué es lo que sucede aquí? A decir del mismo secretario, porque Anderson, a ver, comencemos desde el principio. Llega esta denuncia a mi despacho. Yo tengo obligación legal de hacer algo o de actuar frente a este tipo de situaciones. ¿Qué es lo que hice? Yo trasladé esa información aquí en el ente que controla el uso de los bienes públicos, de los dineros públicos, que es la Contraloría. El oficio se filtra, como sucede todo ahora en redes sociales. ¿Se filtra o lo filtras? No, y ojo, yo no hubiera tenido ningún problema, como hacemos los asambleístas, de decir, hoy he presentado la solicitud de cambio de orden del día tal, hoy he ido a Fiscalía a presentar tal. No lo hice. ¿Podía haberlo hecho? No lo hice. ¿Por qué no? Porque no me pareció, no lo hice porque se nos pasó, o sea, realmente no hubo la intención de hacerlo, ¿no? Okay. Cuando se filtra y se empieza a armar este revuelo, que ojo, yo no he dado ni siquiera declaraciones oficiales al respecto, y estoy aquí conversando contigo, pero el revuelo lo arman las dos personas involucradas, que es la ministra y el secretario. Claro. La ministra primero sale a decir que es mala fe de mi parte porque ella ha estado en una visita oficial del presidente Guaidó el día 2 de marzo. Sale el secretario a hablar también de la mala fe, a hablar del que esto no existe y demás. Lo cual era cierto, pero sí, lo hicieron a sabiendas de que no contaban la historia completa, de que el viaje había sido el 3 de marzo. Y 3 de marzo o 4 de marzo es lo que dice el oficio enviado a Contraloría. Entonces, primero se trata de dar la vuelta hablando de que necesitan seguridad y demás, y por supuesto ocultando parte de la información. Y a raíz de eso se da todo lo que hemos visto. Al secretario anticorrupción diciendo que han utilizado las aeronaves policiales porque no tienen plata y que tenían un feriado planificado. A la ministra... La ministra ha declarado ayer, en base a las declaraciones, con base en las declaraciones del secretario Granda, que fueron declaraciones por haber perdido la paciencia, haber perdido los papeles, declaraciones desacertadas, y lo ha considerado un error. Pero bueno, las contradicciones se dan entre ellos, entre lo que él dice, entre lo que ella dice. Y
Yo en la entrevista que todos creo que pudimos ver, si no fue en vivo, tal vez en redes sociales, del día domingo del secretario, no estuvo tan presionado como para perder la paciencia tampoco. No es que el periodista le estuvo presionando y no. Él simplemente dijo, fuimos sí, porque teníamos un feriado planificado de Salinas a Esmeraldas y a Casablanca con mis hijos. Ahora, ¿qué es lo que se cuestiona en este caso, Anderson? Primero, que se ha utilizado bienes públicos para el uso personal de funcionarios. Segundo, que si es que nosotros entramos en la página de Aeropolicial, están los usos específicos que tienen estas aeronaves. Sí, y sí, por supuesto que dice que, a ver, el avión es un avión ambulancia, que incluso se tiene que desmontar la camilla y demás para que tenga traslado de pasajeros. Sí. Creo que hay una bitácora que incluso hemos podido ver, así mismo porque circula en redes. ¿Cuál es el trayecto de este avión? Quito, Cuenca, porque hace las veces de Cabify, recoge gente en Cuenca, de Cuenca se va a Guayaquil, de Guayaquil se va a Salinas, están con el presidente Guaidó, de Salinas sale hacia Esmeraldas y después el helicóptero se traslada a Casablanca, de acuerdo a lo que se ve en la bitácora. Ahora bien, Solo para hacer una aclaración allí, porque he revisado minuciosamente esos documentos, la bitácora llega hasta Esmeraldas, pista 19. Sí, efectivamente. El traslado de Esmeraldas a Casablanca, que es el que suponemos se hizo en un helicóptero, solo hay registros de helicópteros que sobrevuelan la zona. En efecto. No hay ningún documento que nos pruebe todavía que un helicóptero esté Habla del sobrevuelo, no de que se les deja. Es el mismo secretario anticorrupción quien dice que se van a Casablanca. Sí. Ahora, ¿cuál es este cuestionamiento que se hace, Anderson? Si se tiene un feriado planificado con tu familia, terminas un acto oficial, tomas tu vehículo particular, alquilas uno o lo que fuere y te trasladas con toda la seguridad que tú quieras, por ser personas que están con cargos que son delicados y necesitan seguridad, a tu lugar de vacaciones, como puede hacer cualquier otra persona. No nos pueden decir que porque no tienen plata, porque a mí incluso me resulta ofensivo que se diga eso. No tengo plata, no tenemos plata, no soy Correa. El utilizar para fines particulares estos temas. Okay. Ese mismo día, Anderson, permíteme nada más algo. El mismo día 3 de marzo, hubo un accidente aquí en la ciudad de Quito, en el Parque Bicentenario, con un helicóptero de Aeropolicial. Claro. El general Espinosa Los Monteros, a decir del expediente, estaba con su esposa en este helicóptero. Fue dado de baja por mal uso de bienes públicos. ¿Y qué sucedió? Apeló ante la misma ministra del Interior y la ministra del Interior le negó la apelación precisamente por ese mal uso. Yo creo que si es que un funcionario público está encargado de cuidarlo mucho, tiene que asegurarnos a nosotros que también cuida lo poco. Si es que se permite este tipo de licencias en cosas, entre comillas, pequeñas, ¿qué más puede pasar? Otro tema. Sí, yo he comenzado la entrevista ayer por allí. ¿Por qué un mismo acto tiene dos consecuencias distintas? La ministra ha sabido responder diciendo distintos rangos, distintos protocolos. O sea que la ley es para ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Quiere decir que si es que el general Espinosa Los Monteros ha hecho mal uso de bienes públicos, se le da de baja, pero en este caso se puede utilizar un vehículo de aeropolicial que tiene fines específicos para vacaciones particulares. La ley es para todos, Anderson. Hay un tema también particular. Hace años atrás, año 2007, hubo un accidente terrible con una querida ministra cuencana, la ministra Guadalupe Larriva. El caso de la ministra Larriva, falleció su hija en un helicóptero de las Fuerzas Armadas. Se incumplieron los protocolos. Se incumplieron los protocolos. La niña no debía estar ahí. Exactamente. El Estado ecuatoriano tuvo que reparar a la familia de la ministra. En la época del presidente Maguad, el ministro de Energía de ese entonces se trasladó en un avión, no sé si es Petrocomercial o Petroecuador, se trasladó a Salinas con su familia. Le dieron 24 horas para renunciar. Entonces, claro, el juicio político fallido a la ex canciller María Fernanda Espinosa, ¿cuál era una de las causales? Que había utilizado el avión presidencial para su campaña personal. Entonces, en el caso de la ministra Espinosa, María Fernanda está mal que utilice un vehículo del Estado para este tipo de cosas, pero acá está bien. Yo veo que hay un problema particular en esta época. Como vivimos tanta desgracia 10 años, resulta que ahora cuestionar, preguntar a un funcionario de este régimen cualquier cosa es hacerle coro al correísmo.
Yo no estoy Sí. para hacerle coro a nadie. En su caso asambleísta hay otro argumento que puede decir que usted le hace coro al correísmo. ¿Cuál es el principal bloque que va a apoyar el juicio político que usted plantea? Tengo firmas de todos, casi de todos los bloques. Por supuesto que tengo, me parece que son 20 firmas del correísmo. Hay que recordar, ellos son 32, son uno de los bloques mayoritarios que hay en la Asamblea Nacional. Tengo las 20 firmas del correísmo, pero claro que van ellos a apoyar un juicio político en este caso. Por lo que sea, lo van a apoyar. Pero tengo firmas del Partido Social Cristiano, tengo ¿Sí? firmas de Suma, tengo firma de Independientes y también tengo firma de Morenistas, Anderson. El día lunes o martes que Hagamos con Roberto... una pausa allí. Hagamos una pausa allí. Solamente permíteme algo. El día lunes o martes que Roberto Gómez y yo presentemos la solicitud de juicio político, porque algunos asambleístas nos han pedido que quieren sumarse al juicio y que esperemos hasta el lunes o martes para presentarlo. Te voy a enviar las fotos de las firmas para que tú puedas ver quiénes han firmado y quiénes no han firmado. Como te digo, tengo firmas de casi todas las bancadas. No ha nombrado Creo. Bueno, no tengo las firmas de Creo. Ayer, no, antes de ayer, a Yanina Cruz, en esta mesa, le pregunté si iban a firmar. Me dijo que nadie se los había pedido. Yo hablé con el jefe de bloque de Creo el día martes. Como hablé con los jefes de bancada de todas las otras organizaciones y de todos los otros grupos que existen. Si no lo hice yo, lo hizo Roberto Gómez con otros grupos. Yo me acerqué, le comuniqué cuáles eran las causales del juicio político, que claro, la que más se ha publicitado es el tema de los helicópteros, ¿no? Pero son dos causales muy grandes, tema de inseguridad, crisis carcelaria, incumplimiento de funciones. Yo le comuniqué de qué se trataba. ¿Y no le firmaron? Me dijo que no, que probablemente no, o que no no me en ese iban a momento. que no me iban a firmar, que no descartaban probablemente en el proceso apoyar, pero que no me iba a firmar. Ahora bien, todavía no lo han hecho. Quién sabe si en estos días, hasta el día lunes que lo presentemos, cambian de opinión. No lo sé, no sabría decir. Pero yo tuve la delicadeza de acercarme, como me acerqué a otros jefes de bloque, jefes de bancada, a comunicarles cuáles eran las causales y cuándo íbamos a presentar el juicio. Le han firmado morenistas. Esto es un mensaje importante. Se lo preguntaba ayer a la ministra y le decía si esto va a juicio va a ser con aprobación del partido de gobierno y eso será un mensaje contundente. ¿Está en posibilidades de decir quiénes le han firmado del morenismo? Prefiero presentarte las firmas de todos. Como te digo, yo te voy a enviar las firmas porque no es secreto, va a ser público el día lunes o el día Sí, martes por que lo supuesto. presentemos. Pero por el momento... ¿Quiere guardar el misterio para el martes por algún extraño motivo? Guardemos el misterio para que puedas incluso tener contenidos y demás la próxima semana, invitados y todo. No, dejemos hasta el lunes o martes que tengamos ya todas las firmas. A día de hoy tenemos 40. De las 35 que De se las necesitan. 35 necesarias. 40 o 41 me parece. Te envío las fotos del día lunes o martes que lo presentamos sin ningún inconveniente. Pero sí, el bloque morenista ha tenido asambleístas que también han firmado. El primer filtro de cualquier juicio político es el Consejo de Administración Legislativa, controlada por 7 asambleístas que forman la cúpula administrativa de la Asamblea Nacional. En ese Consejo de Administración Legislativa hay un presidente del partido de gobierno, 2 aliados del partido de gobierno, No, son 4 aliados del partido de gobierno. 2 país y aliados. Ah, ok. 2 aliados del partido de gobierno, 2 representantes de Creo, aliado al partido de gobierno, un representante social cristiano y un representante del BIN. Allí están los 7. Se necesitan 4 de 7 votos. Así es. ¿Los va a Bueno. tener? En principio, Porque si Creo no le firma el juicio, ¿quién le dice que le va a apoyar en el CAL? porque una cosa es que apoyen con una firma y otra cosa es que los miembros del CAL cumplan con la labor que tienen. A mí me llamaría mucho la atención, que los representantes de Creo del CAL no aprobaran o no calificaran el juicio político precisamente por toda la pelea que ha tenido Creo con los juicios políticos anteriores. Recuerda tú lo Sí. que pasó con el CAL cuando, por ejemplo, no aprobaron el primer juicio a Glass. Claro. ¿Quiénes fueron los primeros en ese entonces, yo también de Creo, en levantarnos, alzar nuestra voz y decir que eso no puede suceder? ¿Por qué? Porque el CAL no está llamado a juzgar, evaluar. a evaluar. Tiene que ver que se hayan cumplido con los requisitos que nos da la ley, requisitos ley. que hemos cumplido, requisitos que están en la solicitud y simplemente calificar y decir, Comisión de Fiscalización, cumple con los requisitos, aboque conocimiento
y prosigan con el trámite. Me llamaría, insisto, muchísimo la atención que no existieran los votos por parte de los representantes que tú has mencionado hace un momento, sobre todo por el discurso de fiscalización que se ha tenido durante estos 2 años de legislatura. Sí, sería incomprensible, totalmente. Totalmente incoherente, totalmente tirado de los cabellos, y realmente me llamaría la atención, que no creo, porque yo le conozco a Patricio, que es un hombre serio, Rina es una mujer seria, y más allá de que pudieran estar o no a favor de que se presente el juicio político, ellos hoy tienen otro tipo de atribuciones que son simplemente el evaluar, que se hayan, o más bien dicho, calificar un proceso que cumple con los requisitos. Entonces no creo que ellos, siendo como son y como han peleado durante todo este tiempo por temas de fiscalización, vayan a negar un voto en el CAL. ¿No le da pena que la discusión del juicio político contra una ministra que tiene una crisis carcelaria en la cual ha habido decenas de muertos, una seguridad ciudadana en la cual ha habido decenas de muertos y asesinados públicamente delante de los policías, tenga que ser llevada a juicio político por el uso de un helicóptero? No se le lleva a juicio político por el uso del helicóptero. Es lo que ellos han publicitado, porque todo el revuelo, valga la palabrita, del helicóptero lo armaron ellos. Las crisis de seguridad que tenemos en el país a día de hoy son tan graves y tan grandes, Anderson, y tenemos una inacción absoluta del ente llamado a proteger a los ciudadanos, que es lo que realmente preocupa a la ciudadanía. Claro que la ciudadanía se indigna y se molesta por este tipo de usos y abusos, y con esa prepotencia de decirnos es porque no tengo plata. Ahora que estamos en vacaciones, ¿cuántos ecuatorianos no tendrán un feriado, una vacación con sus hijos porque tampoco tienen plata? Pero la parte de que tú salgas a la calle y no te sientas seguro porque te asaltan y ya no te roban el celular, cuchillo, pistola, temas que incluso en mi ciudad no pasaban. Cuenca era una ciudad segura, una ciudad tranquila, en donde veías, claro, delincuencia, entre comillas, normal, pero no lo que está sucediendo ahora. No puede ser posible que estamos viendo que en los centros de rehabilitación se juegue fútbol con la cabeza de un privado de libertad. Haya sido quien haya sido, no puede suceder ese tipo de cosas y que simplemente nos digan, yo no tengo nada que ver. Eso no pasa. El día de ayer veía incluso pronunciamientos ya de la alcaldesa de Guayaquil, frente a la inacción del Ministerio del Interior. Le ha concedido un plazo de 3 meses a la ministra para empezar a responder por la inseguridad, específicamente en Guayaquil, pero que es comparativa con otras ciudades importantes y provincias importantes del país. ¿Qué sucedió en Cuenca, Anderson? O sea, el socialcristianismo está ahí de frente con usted. No conmigo, con la inseguridad y la preocupación. Ya, el torero. El socialcristianismo le ha firmado, ¿no? Sí, claro que me firmaron, porque seguramente ellos están preocupados también por lo que está pasando en su ciudad, en este caso en Guayaquil. Anderson, la semana anterior, 2 semanas atrás, hubo esta reunión de más seguridad en la ciudad de Guayaquil, un día lunes. El día viernes se hizo una asamblea ciudadana por la seguridad en Cuenca, en donde estuvimos presentes los asambleístas por Azuay, por supuesto, y otras autoridades. Sin embargo, frente a la importancia que para nosotros, como tercera ciudad del Ecuador, tienen estos temas, no estuvieron los titulares, por ejemplo, de la cartera del Ministerio del Interior, delegados. ¿Usted tiene bronca personal con María Paula Romo? No, y ¿no? Te aclaro algo, no le conozco a la señora ministra de nada. Hace un par de meses fue la primera vez que crucé palabra con ella y después que me ha tocado verla en la Comisión de Justicia donde ha acudido. Usted sabe mejor que nadie, porque a usted le he llamado cuando tengo algún entrevistado sobre el que usted puede tener información, que yo acostumbro llamar a la gente a preguntar qué onda sobre la siguiente entrevista, y he preguntado qué onda Lourdes Cuesta con María Paula Romo. Me dicen, mira, yo creo que es el tema del aborto y los providas. ¿Eso juegan algo en su decisión? No tiene absolutamente nada que ver, Anderson. Bueno, obviamente mi posición siempre ha sido en pro de la vida y es clarísima. Sí. Por supuesto que ella ha sido una promotora de lo distinto a lo que yo defiendo, pero eso no tiene nada que ver, pues hay otros activistas que también defienden el aborto, hay otros activistas que defienden temas distintos a los que yo puedo defender, y nada tiene que ver en lo absoluto. Esto no es un tema personal de ninguna manera, y como te decía Anderson, yo un trato personal de tú a tú con la ministra no he tenido. Apenas en el mes de mayo fue la primera vez que cruzamos. Me imagino que en algún momento me encontraría y saludaríamos buenos días,
pero de haber conversado con ella de algún tema o una conversación más allá del buenos días, ¿cómo está? Hace 2 meses apenas. De ahí un par de preguntas en la Comisión de Justicia, de la cual yo soy miembro, en lo absoluto personal. Esto no es un tema personal, esto es un tema de mi labor como legisladora, que si es que tengo que fiscalizar, y voy a fiscalizar. Si legislo, voy a legislar como lo estoy haciendo. Yo tengo varios proyectos de ley presentados que nacen de la ciudadanía, que nacen de escuchar a la ciudadanía, y también la exigencia que existe de fiscalización. En tus temas personales no los hay. Podrían decir también que hay un tema personal con la ministra María Fernanda Espinosa, de la cual firmé el juicio político, de la ministra Verónica Espinosa, de la cual firmé el juicio político, y me parece un horror lo que ha hecho. ¿Cuándo se va a convocar ese juicio político? Estuve escuchando ayer que el presidente ha dicho que lo va a convocar previa a la vacancia legislativa. Ese juicio político ya debía ser convocado desde hace tiempo atrás. No sé por qué lo están guardando en el cajón. Pero se saltan la ley como les da la gana. Va a ser previo a la vacancia legislativa, de lo que escuché el día de ayer. No son temas, como digo, personales. Yo no tengo temas personales con los funcionarios del gobierno, a quienes, si hay algunos que conozco, por supuesto, hay otros que ni siquiera me he cruzado en la calle. Imagínense que se llega a destituir y censurar a la ministra María Paula Romo. Van a dejar con cabeza al secretario Granda solamente por la interpretación de que la ley no permite a un secretario con rango de ministro ser llamado a juicio político. Justamente se está reformando ese tema en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, porque las atribuciones que nos da la Ley Orgánica de la Función Legislativa son claras. Podría entrar a discusión y a interpretación el que secretario con rango de ministro, pero yo creo que entraríamos a interpretar la ley. Pero para eso existen otros órganos, entes de control, como por ejemplo la Contraloría, que es el ente al que yo acudí en primera instancia. Entonces ya les compete a ellos en realidad. Estaremos pendientes de qué pasa, estaremos pendientes de cómo avanza el juicio político. Le agradezco muchísimo por estar aquí, Lourdes. Le deseo Anderson, muchas gracias. Éxitos en la tarea, y terminamos con mi conclusión de esta mañana sobre este tema, claro está. El revuelo que ha causado el uso del aeropolicial es probablemente de lo más importante que hemos tenido en el sistema democrático ecuatoriano, tan acostumbrado a solamente pararse en los casos que involucraban millones de dólares, o corruptelas sin nombres, o mafias criminales completamente organizadas. Y el hecho de que nos paremos en temas como este, y esto es una explicación de por qué seguimos jodiendo la vida con lo mismo, es porque hay que joderle la vida a los políticos en lo mucho y en lo poco. Es porque yo no considero que tenemos que cambiar la vara cuando hablamos de Rafael Correa, que se iba en avión a Roma a visitar al Papa con su familia, o cuando hablamos de Jorge Glass, que utilizaba el avión presidencial como que fuera taxi, o cuando hablamos de los señores ministros del correísmo que usaban carros oficiales el fin de semana y todos los criticábamos. No se puede cambiar la vara porque alguien te cae mal o te cae bien porque pertenece a uno u otro bando político. Si esta discusión la hubiéramos tenido en época del correísmo, nadie estaría diciendo que hay cosas más importantes que hablar. No hay cosas más importantes que hablar cuando se está hablando de la probidad de los funcionarios. Y la probidad no se mide por la cantidad de dinero que está en juego, se mide por los hechos. Y los hechos no son mayores o menores, son hechos. Esto en relación a por qué seguimos hablando del aeropolicial, tengo que hacer también un descargo en favor de la verdad, no de la ministra ni el secretario anticorrupción. Y la verdad es que revisados los documentos minuciosamente, de momento, no hay todavía cómo comprobar que se ha utilizado el bien público para llegar a Casablanca a vacacionar. Eso cambia mucho las perspectivas del discurso. Pero como lo he dicho, estos son los documentos de momento. A quien le corresponde aclarar esto es al Parlamento de la República, al proceso de fiscalización que impulsan Lourdes Cuesta y Roberto Gómez, que por cierto lo hace sin el respaldo de su bancada. A quien corresponde aclarar las cosas es a la Contraloría, a quien corresponde aclarar las cosas es a las instituciones. Nosotros
desde este pequeño espacio hemos hecho nuestra tarea. Gracias por acompañarnos. Aquí nos vemos mañana, otro tema, otro entrevistado. Y mañana es viernes, otra entrevistadora. Ya hemos de feriado en Aeropolicial.